Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta es nuestra segunda lección de criminología. El resumen que podemos hacer de la segunda lección es bastante sencilla. ¿Por qué castigamos? Es la pregunta. Y castigamos porque consideramos que ella rompe las reglas de convivencia. Pero eso fue siempre así. Siempre castigamos porque rompían las reglas de convivencia, siempre. Pero con diferentes conceptos o ideas. Antes se castigaban las normas de convivencia porque esas normas de convivencia tenían un carácter religioso. Y entonces hablábamos del tabú. ¿Qué significa el tabú? La creencia popular en base al cual decían, este comportamiento no es aceptable. No es aceptable. No bajo el concepto de la seguridad, la libertad individual, sino porque un Dios puso estas reglas de convivencia y entonces debemos respetarlas. Ustedes, si quieren dar ejemplos, podrán recordar a Marduk, el dios babilónico, que dictó a Hammurabi para establecer sus primeras leyes, el Código de Hammurabi. También podemos recordar la Inquisición y la persecución religiosa por considerar quiénes eran herejes y quiénes no. Las leyes de Moisés, ¿quién dictó las leyes de Moisés de convivencia de los primeros israelitas? Fue el mismo Yahvé quien en el monte sagrado, a través de una estela de fuego y unos rayos, escribió en la piedra los 10 mandamientos, las reglas de convivencia de Moisés. El libro de los muertos de los egipcios, por ejemplo, también nos indica el origen de las reglas. Decían ellos, si te portaste mal en la tierra, tu corazón pesará más que la pluma sagrada del ave, por lo tanto será destrozado por el cocodrilo. Otro decía, si tú te portaste bien en la tierra, no mentiste, no diste préstamos, por ejemplo, entonces vas a tener tu corazón mucho más liviano que la pluma del ave sagrada y, por ende, eso va a permitir que pases tus días navegando en la barca con la gran diosa. Entonces, gente, cuando hablamos de los primeros tipos penales y por qué consideraban delitos, decimos, era porque rompía las reglas religiosas de convivencia. ¿Eso ya cambió, murió? No, ustedes fíjense que hasta ahora se siguen practicando reglas de convivencia religiosas en los pueblos árabes, en el que el Corán marca cómo castigar o no a una persona que comete delito. Este punto también es importante porque al considerar que era religioso, lo que se decía era que en el cuerpo del delincuente habían ingresado seres malignos, que debían ser extirpados. Entonces lo quemaban en la hoguera, lo sometían a ordalías, etc., de tal modo a poder expiar el cuerpo, castigar el cuerpo. Hasta ahora eso es así y miren que no cambió mucho, ¿verdad? Hasta hace poco había una regla en el derecho, en una escuela que decía la educación con sangre entra. Y entonces la profe, cuando vos no aprendías tu lección, te daba con una regla de madera, dicen los antiguos, te daba nalgadas o te daba un golpe seco en los dedos, ¿verdad? Y bueno, entonces había que castigar el cuerpo para que aprenda. Hasta ahora seguimos con el zapatillazo, el cintarazo, ¿qué más? La varita esa de guayaba, ¿verdad? La rama de guayaba o otros que eran utilizados como elementos de expiación del mal que se apoderaba de tu cuerpo y de hecho que te hacía portarte mal. Lo mismo pasaba con los delincuentes en los suplicios, las torturas, la muerte en la hoguera, el decapitamiento por la guillotina, etc. Ese era el cuerpo el culpable. Hoy hemos superado un poquito más eso, hemos visto los múltiples factores que afectan a un ser humano desde el momento de cometer delitos y hemos visto que eso no es tan racional que digamos. Por lo tanto, decimos, bueno, debemos cambiar esa concepción, buscar un objetivo diferente al tipo de castigo de tal manera a poder establecer nuevas ideas y nuevas sanciones. Y ya no buscamos sancionar el cuerpo, sino buscamos reeducarla al sujeto. De ahí deviene el artículo 3º de nuestro Código Penal. Buscamos la rehabilitación del sujeto a una vida sin delinquir y con ello proteger a la sociedad.
Para poder explicar por qué una persona se portaba mal, existían múltiples escuelas antiguas, escuelas clásicas le llamamos, y que hasta hoy siguen vigentes más o menos en nuestra idea, en nuestra cabecita. Por ejemplo, le tenemos la escuela de Lombroso y su loco moral, le tenemos la escuela de Ferri y la influencia social, tenemos las escuelas de las biológicas, que son aquellas, o biologistas, que son aquellas que consideran las hormonas como elementos importantes constitutivos de una conducta delictiva. Les había mostrado yo que el flaco es mucho más nervioso, más temperamental, por eso tiende más a cometer hechos punibles, al igual que el atlético, el que es todo musculoso o musculosa, y bueno, ella tiene o él tiene la influencia de su físico para tratar de imponerse en la sociedad y por lo tanto también cometía muchos hechos punibles, a diferencia del que decíamos, eran pícnicos, y los pícnicos eran las personas obesas, las personas que eran redonditas de rostro y que son los buenos, los bonachones. Y hasta ahora probablemente ustedes escuchen cuando alguien habla de aquel sujeto tan grande y ese gordo, ese que es tan bueno. No. Y efectivamente la criminología rescata estas ideas, las explica desde el punto de vista hormonal y entonces dice, bueno, gente, sí tiene relación la constitución física con la posibilidad de que se cometa tal o cual delito. Así también dicen que los pícnicos son muy pasionales, por lo tanto no cometen delitos hasta que lo cometen y lo hacen de manera atroz, dicen los estudiosos. ¿Eso es suficiente? Y no, también están las escuelas clásicas de la psicopatología o de la psicología, en el que hablaba de cómo uno va viéndose a sí mismo dentro de la sociedad y la conducta que desarrolla. Es muy importante analizar todas estas cuestiones de las diferentes escuelas criminológicas clásicas ante las modernas que dimos o que leímos un poquito en la primera lección. ¿Por qué? Porque debemos recordar que Lombroso ha muerto. Por lo tanto, debemos ir superando la división, ¿se acuerdan de Homero? Entre el bueno y el malo. No hay tal división, no existe la división entre el bueno y el malo. Todos somos uno. Lo que sí debemos trabajar es en formar cada vez ciudadanos más independientes, ciudadanos que logren hacer su proyecto de vida y también, por sobre todas las cosas, ciudadanos que formen parte del Estado, sin exclusiones, discriminaciones, etc. Esa es la forma de trabajar en la criminología. Y la criminología es sumamente importante porque es base fundamental de las políticas criminales. ¿Por qué no tenemos políticas criminales hoy día? Porque no tenemos criminología. No hay un instituto de criminología en Paraguay, no hay una escuela de criminología en el Paraguay. Tenemos muy pocos criminólogos y entonces no sabemos. Y escuchen bien esta frase. No sabemos quiénes son nuestros delincuentes. Los señalamos, sí, pero no sabemos quiénes son. ¿Por qué les digo esto? Les doy un solo ejemplo. No tenemos lo que se conoce en otros países o otras partes del mundo como perfilación criminal, por ejemplo. Yo no sé cuando una persona mató si es un homicida serial o no es un homicida serial. Yo no sé si una persona abusadora es un abusador serial o no, un violador serial o no. Yo no sé eso. ¿Es un estafador psicopatológico? No sé, porque no tengo perfil criminal elaborado para nuestro país. Es un desafío crear la escuela de criminología y qué mejor que los magísters de la UNICAN o la UNICAN misma, la Universidad Nacional de Canindeyú, para establecer la primera escuela de criminología en el país. Con ustedes, como magíster. Gente, nos vemos el viernes con criminalística aplicada, elementos básicos de la criminalística y algo muy importante. La criminalística y su relevancia en el proceso penal. Hasta el viernes entonces.